Hola, yo soy Sara Antón y os voy a contar un poquito mi experiencia con TNS desde que realicé la entrevista con ellos allí en España hasta el día de hoy. Hola, buenas. Pues aquí os voy a contar un poco lo que ha significado para mí el venirme a Holanda desde que llegué hasta el día de hoy, que llevo aquí 3 meses. Bueno, pues yo es la segunda vez que vengo con TNS, pero os voy a hablar de esta última vez. Fue hace unos 5 meses, en la que realicé la entrevista desde España. Firmé los respectivos papeles que hay que firmar allí desde España. Empecé a hacer los trámites, fue todo súper rápido. En unas 2 semanas tenía trabajo, alojamiento y lo tenía todo. Entonces pues me pillé el vuelo y me vine para aquí. Bueno, una vez que llegué aquí a Holanda me recogió el driver y me llevó a mi nuevo alojamiento que estaba en Juven. Juven es un lugar, la verdad que muy bonito, en medio de la naturaleza. Me llevaron a hacer la cuarentena primero a una casa y después a otra. Y recuerdo que en una de esas casas había jacuzzi y tardé 0 segundos en utilizarlo. Y es un ambiente con mucho paisaje, con muchos animales. Recuerdo ver muchos conejos, había también incluso pavos reales paseando tranquilamente por los jardines de allí. Mucha lluvia, el clima siempre mucha lluvia en este país, pero bueno. Y nada, TNS me dio un kit de comida que incluía verdura, fruta, pasta, salsas, snacks. Me dio un pack de comida para aguantar los 5 días de cuarentena. Y una vez realizado los 5 días de cuarentena fue cuando me avisaron para empezar a trabajar en una empresa. A mí ya me han cambiado de empresa 2 veces y cada vez el cambio ha sido mejor, así que estoy pues mucho más contenta. Estoy trabajando en una lavandería en Den Bosch, que la verdad que está bastante bien porque es una empresa que es uno de los sueldos más altos, me pagan a 12,80 la hora y después pues trabajas de lunes a viernes, tienes libre los fines de semana y pues un horario fijo, una semana de tarde y una semana de mañana, entonces a la hora de organizarte, a la hora de hacer cualquier cosa pues está genial. También hay muchos fines de semana, a lo mejor que digo, wow, he gastado bastante el fin de semana anterior, no sé qué, necesito recuperarme económicamente, entonces le he dicho a la agencia que por favor que cuando haya trabajo extra los fines de semana que me avisen. Y la verdad que he ido un par de ellos y ha merecido la pena, porque a lo mejor he trabajado un sábado y es que he ganado 100 euros, ¿sabes? En un día. Y a lo mejor que no te has dado ni cuenta, ¿sabes? Echas unas horas, echas tus horas allí y como los sábados se pagan bien, los sábados y los domingos se pagan bastante bien por ser festivo, que eso en Sevilla no pasaba. En Sevilla trabajaba los sábados y los domingos y yo cobraba el mismo sueldo. Entonces pues la agencia siempre intenta ayudarte, siempre intenta moverte, siempre intenta lo mejor para ti, que tú estés a gusto aquí, ¿sabes? Y hay un equipo súper bueno, desde España nunca te van a dejar, ellos están súper pendientes de nosotros, a mí me preguntan, creo que prácticamente todas las semanas, de que cómo estoy, que cómo me va, que si necesito algo, ¿vale? Desde aquí tu coordinador también se puede hablar muy bien con él, todo es por correo electrónico y la verdad que es que súper rápido, le mandas cualquier cosa y te contestan a los 2 minutos. No te dejan solo. Hoy estamos aquí en la habitación de Laura, que ha venido Diani a hacerle las uñas. Muy buenos días. Hoy a Laura y a mí nos apetecía caminar, así que hemos salido por el polígono a caminar un poquito y a las 2 entramos a trabajar. Así que vamos a grabar también un poquito cómo nos recogen del trabajo y nada, a disfrutar la caminata.
Bueno, pues nos vamos hacia el trabajo. Aquí está nuestro driver que ha venido a recogernos en esta furgoneta y vamos para adentro. Al principio empecé viviendo en una casa, ¿vale? Estaba yo éramos 6 personas en total. Y yo compartí habitación con Anastasia, que a día de hoy para mí es una persona súper especial. Vamos, que para mí es mi hermana aquí. En ese momento todos los de la casa pues no eran españoles, eran polacos. Anastasia era de Latvia y yo que era española. Después los polacos se fueron y me llenaron la casa de españoles. Y bueno, pues ahí entre todos españoles pues hicimos una gran familia, la verdad. Me llevo muchísimos amigos. Lo que pasa, que lo malo de aquí es que hay mucha gente que viene y que va, y que lo malo de cogerle cariño a la gente que es que después se la echa de menos. Hoy es viernes por la tarde y Laura y yo estamos libres, así que hemos decidido irnos a alguna terracita en Balbait a tomar algo. Así que hemos venido aquí al parking de las bicicletas de nuestro apartamento y nos vamos en bicicleta para Balbait. Pues ya estamos en el centrito de Balbait, aquí están las terrazas. Vamos a tomar algo. Bambique.